Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. El tema son mecanismos de tolerancia a fallos en dispositivos móviles y remarca mucho el tema de dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque estos mecanismos ya existen para cualquier tipo de aplicación, normalmente aquellos que tienen que ver con conexión a Internet, pero esas técnicas, estos mecanismos, de alguna manera se traspasan o se transfieren con la programación específica para los móviles. Si ustedes quieren buscar información específica para móviles, pues puede ser que no encuentren tanta información. ¿Por qué? Porque los mecanismos de tolerancia a fallos se han venido evolucionando, existen muchos, existen clases de ellos, o sea, diferentes tipos, y todos han surgido para resolver uno o varios problemas en específico, y las técnicas son diversas. Entonces, si nos pudiéramos hablar de la técnica, o por ejemplo de una técnica en específica, en método de programación, pues o sea, se puede hacer, pero van a darse cuenta de que, pues es de alguna manera bastante lógico, porque el error, básicamente el error te da la solución, y qué es lo que tienes que hacer, ya lo puedes implementar a un poquito más nivel técnico, más profesional, sí, pero como son tantos, pues no tenía tanto sentido hablar sobre uno en específico. Más bien, voy a tomar ciertos de ellos y vamos a ver casos, o bueno, en este caso vendría siendo casos de uso donde ya se ha resuelto o se ha utilizado un mecanismo o una técnica para resolver el problema. Entonces, primero, partiendo de la definición de lo que es un mecanismo, bueno, así viene la definición en Internet como tal: conjunto de piezas o elementos que juntados entre sí emplean una energía mecánica y hacen un trabajo o cumplen una función. La imagen que les pongo aquí representa muy bien la, lo que vendría siendo un mecanismo. Imagínense, por ejemplo, los engranajes de una fábrica o de una máquina que pues al momento de moverse generan un funcionamiento completo. Si alguien de aquí es muy fanático de los relojes, pues puede darse cuenta que cuando compran, por ejemplo, un reloj analógico o incluso uno de funcionamiento de cuarzo normal, pues tiene estos pequeños detalles tan chiquitos, ¿no? Sobre todo si es un reloj así suizo, muy bonitos. Bueno, lo personal a mí me gustan mucho, y pues eso vendría siendo como tal un mecanismo. Son piezas o elementos que en conjunto y en movimiento generan una acción o un trabajo. Pero, bueno, esto a nivel técnico muy fácil de entender, en un objeto que, pues digamos, históricamente ha funcionado muy bien desde la creación de la carreta. Pues viene la rueda, luego se pensó en un engranaje, luego combinación de engranajes, pero habla de energía mecánica. Entonces, algo parecido que tenemos nosotros en computación, en general, es un disco. Perdón, ahí déjenme que entre José. Muy bien. Entonces, en computación, algo que tenemos muy parecido a un mecanismo, es decir, estas piezas que en combinación, en movimiento, generan una tarea o una acción, pues tenemos un disco duro, ¿no? Un hard drive. Este a nosotros nos sirve porque el disco físico que está aquí es utilizado por la aguja, por un movimiento. Entonces, al momento de generar estas revoluciones, se puede leer o escribir en él. Digo, hoy en día ya es un poquito, no tanto la verdad, pero es un poquito obsoleto porque ya existen diferentes unidades de estado sólido, una que se parece mucho a este y otra que ya es básicamente una tarjetita así súper chiquita, que a comparación de un disco duro, pues en tamaño y en velocidad, pues cambia mucho, ¿no? Pero esto vendría siendo también un pequeño mecanismo. Aquí tenemos, por ejemplo, el mecanismo que permite la lectura y la escritura del disco, y pues eso sería algo muy parecido que tenemos en computación. Pero ahora, nosotros no vamos a hablar de mecanismos físicos. ¿Por qué? Porque la definición decía, la definición hablaba de emplear energía mecánica, es decir, energía de movimiento físico. Pero nosotros no utilizamos eso en una aplicación. Más bien nosotros tendremos que crear un mecanismo digital que lo que nos permitiría es llevar ese concepto de piezas o sistemas o técnicas en movimiento que siempre estén a la escucha para resolver problemas
en los dispositivos móviles. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que una aplicación se le bota o se le cierra? ¿Y cómo resuelve entonces la aplicación ese problema? De hecho, en el cuatri pasado les pasó a varios de ustedes que cuando estaban haciendo la funcionalidad de la calculadora, le pulsaban un botón y la aplicación automáticamente se cerraba, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Eso pasa precisamente porque hay que desarrollar esos mecanismos de tolerancia a fallos. Unos son muy sencillos, como el arreglo de ese error de cierre de aplicación. Por ejemplo, un mecanismo rápidamente para desarrollarlo sería, al momento de tomar un error, es posible programar que una función, un método, tenga, por ejemplo, un try y un catch, que intente hacerlo, y si hay un error, capture ese error, y en base al error, pues no se mandar una pantalla, volver a generar en el caso de Android Studio, generar otra vez la actividad y regresar al estado. De hecho, las actividades de Android Studio, las pantallas con combinación de interfaz gráfica con el código, que se considera una actividad, tienen un estado. Entonces, al momento de generar un error, hay un método específico para hacer la reanudación. Entonces, es un mecanismo muy sencillo, que solamente va a surgir en el momento de un error. Pero bueno, hay de errores a errores, ahorita van a ver. Entonces, ¿por qué desarrollar o por qué implementar sistemas o mecanismos digitales de tolerancia a fallos? Primero, porque como les comentaba, los sistemas operativos, no solo las aplicaciones, suelen fallar. A veces nosotros, como les digo, tenemos errores de aplicaciones que a veces se nos cierran o permítanme. A veces se nos cierran las aplicaciones, se nos cierran o nos manda un error, pero a veces es ocasionado por el sistema operativo, no tanto por la aplicación. O sea, los sistemas fallan. Nadie de quien los desarrolla es perfecto. O sea, ustedes podrán decir, bueno, hay muchas personas que les es fácil juzgar, de decir, bueno, es que uno apenas va empezando, yo apenas voy empezando, o el profe, no sé, que la experiencia, pero siempre, 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 incluso con un equipo de desarrollo tan amplio y de tantos millones de dólares, aún así hay errores. Digo, obviamente, entre más gente y más talento, pues esos errores disminuyen, pero siempre, siempre, siempre acostúmbrense a que los programas les van a fallar. A veces ya tienen entrenado o ya tienen casi mecanizado o con una memoria ya muscular de cómo hacer un programa y aún así falla por una actualización, no sé, algún complemento que no se instaló bien. Al momento de crear un proyecto, por ejemplo, en Android Studio pasaba, generas un proyecto y resulta que en ese proyecto ni siquiera te puede correr el emulador. Entonces tienes que aprender a solucionarlo aparte. Y bueno, muchas otras cosas. Acostúmbrense a que los sistemas, ese es un muy buen consejo que les puedo dar, acostúmbrense a que todo lo que van a crear de software va a fallar. Y no solo lo que ustedes van a hacer, sino dónde lo van a hacer. Su Android. Y van a decir, bueno, es que es Android. Bueno, Android es pues podría decirse maravilla de tecnología, de ingeniería, porque pues imagínense un sistema operativo o varios que corran en miles de dispositivos móviles, tiene que tener mucho trabajo detrás. Bueno, incluso un iOS, un teléfono de Apple, también tiene muchísimos errores a pesar de que lo quieren esconder. Y también es muy inseguro, así que acostúmbrense a eso, no se frustren, no se enojen si en algún momento les sale mal, porque precisamente el hecho de perseverar en estos errores y aplicar estos mecanismos de tolerancia a fallos es lo que realmente nos convierte en programadores, no hacerlo a la primera, ¿sale? Aquí indica precisamente que nuestro deber, nuestro trabajo es prevenir esos errores, prevenir los problemas, precisamente porque nuestra aplicación no solamente va a convivir en un entorno amigable, por así decirlo. Nuestra aplicación no va a ser la única instalada en nuestro dispositivo móvil. Al contrario, va a convivir con, no sé, o sea, ¿cuántas aplicaciones tienen en promedio? Yo creo que tengo como unas 60 aplicaciones en mi teléfono, pero yo sé de gente que tiene más. No sé si alguien pasa de las 100 de aquí, pues ya está loco. O su teléfono es muy bueno, ¿no? Como en el caso de Cancino, que chulada de teléfono, Dios mío. A ver. Sí, entonces,
Vamos a empezar con esta parte. De hecho, va a ser una clase súper sencilla, súper rápida. Les digo, es más de irles platicando esto, porque en los ejemplos es donde cae el 20. Y creo que es la mejor manera de aprender esto. Tipos de mecanismos. Hay diferentes tipos de mecanismos de estas técnicas para evitar errores, y no solo errores, les digo, de su aplicación, sino del sistema operativo. Lo primero es un mecanismo de lentitud de consultas. ¿Cómo prevenir las lentitudes de las consultas? Bueno, para empezar, por ejemplo, en un video o en una web, tú no tienes que cargar la página web o la base de datos o una tabla completa. Imagínense tratar de cargar una tabla con miles o millones de registros en una sola sentada. Se va a tardar, obviamente, va a ser pesado. Entonces, no debemos de acostumbrarnos a ser ese programador que quiere hacerlo todo a la primera y, no sé, sacar de una base de datos, una tabla, todos los registros completos. No, la solución a la lentitud de las consultas se basa en la estrategia de seleccionar mejor el contenido principal o un contenido seleccionado que quieres representar y después cargar la información de manera procedural, es decir, poco a poco. Yo les voy a mostrar un ejemplo que a mí en lo personal me voló la cabeza cuando lo vi. Les recomiendo muchísimo, muchísimo este canal y este video. Les voy a dejar el enlace ahí en el chat más adelante para que no lo vean ahorita. Ese video es de un youtuber que en lo personal es mi favorito. Habla de música, pero digo, yo no sé mucho de música, a lo mucho aprendí a tocar guitarra, pero ese canal habla de música, pero lo habla de una manera divulgativa. Es decir, que no te trata de enseñar, sino de mostrar. No quiere demostrar que sabe, quiere demostrar que conoce lo que ha visto y te trata de mostrar por medio de ejemplos, de imágenes y de, bueno, en este caso, un contenido, un video bien preparado, bien editado, un tema en específico. En este caso, digo, yo no tendría mucho por qué ver esos videos porque yo no conozco de teoría musical ni nada, pero en este caso habló de cómo funciona la aplicación de Shazam, y eso sí nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque este chico, se llama Jaime Altozano, bueno, el chico ya tiene más de 30 años, habla de que la música, en general, se representa por medio de frecuencias. Cuando tú tocas una cuerda, si lo tocas con un detector de frecuencias o lo metes directamente a la computadora, te va a dar una frecuencia. Creo que la unidad de medida es gigahertz, ¿así? O hertz, básicamente es la medida, la unidad de medida de una frecuencia, es decir, del sonido que genera la vibración de, pues no sé, de una bocina o de un instrumento mecánico, como una guitarra o un bajo, por ejemplo. Entonces, él habla de que para crear la aplicación de Shazam, y más adelante les voy a decir qué tiene que ver esto con la lentitud de peticiones o la lentitud de consultas, es que, por ejemplo, fíjense en estas partes. Esto es un diagrama básicamente, así una gráfica en donde aquí se basa los diferentes tipos de frecuencia que tiene una canción. Entonces aquí es frecuencia y aquí abajo es tiempo. Aquí son los segundos. Aquí, por ejemplo, este sería el segundo 0, aquí segundo 2, aquí el segundo 4, y así se basan. Esta es una gráfica. Entonces, dice que una canción ellos la podían incluso digitalizar por medio de la potencia de la frecuencia, es decir, la potencia del sonido en las partes de la canción, es decir, en el tiempo de la canción, y lo podían detectar como si fuera una huella dactilar por las zonas, por las curvaturas. Así es como se detecta una huella, ¿no? Por los puntos. Y eso a mí se me hizo muy interesante. Me chuté este video miles de veces porque yo no podía creer que ese tipo de tecnología o de forma de pensar de verdad existiera. Entonces, este chico hablaba de que de esta manera se guarda la información, de esta manera se detectan en una huella dactilar. Es muy parecido a cómo se detecta una canción a nivel digital, ¿no? Por medio de las frecuencias. Entonces, quitando tantito esta gráfica y avanzando, vamos a borrar aquí. Entonces decía que a final de cuentas una canción se tendría que ver así. Aquí están las frecuencias y las zonas más altas vendrían siendo
bueno, el sonido es más fuerte, ¿no? O bueno, donde el tipo de frecuencia, dependiendo del instrumento, resulta más fuerte. Por ejemplo, una guitarra tiene una frecuencia más leve que, por ejemplo, un tambor, ¿no? El tambor suena más fuerte. Bueno, hay unas separaciones. Realmente no conozco mucho de cuestiones musicales, pero el chiste es que podías separar y puedes entender todos los sonidos por la unidad de medida que representa la frecuencia. A ver ahí con ese sonido. El video pues, lo pondría, pero no es el caso porque ya lo pueden ver ustedes. Yo les voy a pasar el enlace, no se preocupen. Y ahorita les voy a explicar por qué tiene que ver con las consultas y cómo esto es un mecanismo para evitar la lentitud de consultas. Entonces, aquí, déjenme ver si borro esto. Aquí. Entonces decía que tomando las frecuencias más importantes o más características de una canción, podía detectar aquí, por ejemplo, en este mismo plano, que es el que les explicaba, marcar con una X. Entonces, los de Shazam empezaron a guardar primero en un bloquecito, haz de cuenta como si fueran bloques de Lego. De hecho, aquí lo representa con bloques de Lego. Una frecuencia y lo emparejaba con un segundo, es decir, la frecuencia 1250, que son hertz, sí son hertz, está en el segundo 4. Entonces, esta canción se compone de un montón de estas frecuencias distintas. De hecho, todas las que se ven aquí. Entonces, en la base de datos de Shazam, para una canción estaba ligado hacia la tabla de frecuencias, donde todas esas frecuencias pertenecían a una canción, y de esa manera podían saber qué canción era cuál. Pero aquí no acaba la cosa. Se dieron cuenta que si tú querías comparar una canción desde tu micrófono, desde la bocina, desde la detección del micrófono de tu teléfono, con una canción almacenada en base de datos, tenía que estar comparando primero este registro con este registro, luego este registro con este otro registro, y este registro con este otro registro, y así consecutivamente. Imagínense cuántas canciones tendrá Shazam normalmente. O sea, no sé, en la base de datos, suponiendo que tiene al menos unas 2 millones, ¿sí? 2 millones de canciones. O nos veamos más condescendientes con Shazam. Supongamos que tiene 150,000 canciones, que la verdad, pues, es aceptable, digo, son muchas canciones, pero es aceptable para cuando una empresa iba más o menos creciendo y ya tiene bastante catálogo. Tengan en cuenta que pues existen muchos países, muchos idiomas, muchas generaciones, entonces es bastante realista este número. Entonces, bueno, empezando tenía esta cantidad. ¿Cuántos más o menos le calculan que tiene cuántas entradas o cuántos registros tendrá una sola canción? Pues tendrá, no sé, 40, más o menos. 40 notas o 40 frecuencias almacenadas, entonces multipliquen 150,000 por, no sé, 47, ¿no? Entonces, el resultado de esto es la cantidad de registros en la tabla de frecuencias. Entonces, un cachito, una frecuencia de esa tabla tenía que compararse de la misma tabla con todas las demás. Obviamente, al hacer esto, seguramente lo intentaron, no funcionaba. Esto no funciona porque te tardas casi como 2 minutos en detectar que una canción es correcta. Y ese es el problema, es una consulta lenta. ¿Cómo solucionaron esto? Bueno, pues tuvieron que crear un algoritmo, el creador, que en el video especifica quién es y todo, que era una persona que trabajaba en la Guardia Nacional o en la Marina o en algo petrolero, no me acuerdo, y él detectaba ondas y vibraciones de las excavaciones y las podía recoger a nivel digital. Entonces, este señor, para no ser grosero, fue la persona que creó la máquina, el aparato. En un principio era un aparato físico que podía regular la voz, el que creó Autotune. Ese fue la misma persona. Y para desarrollar este algoritmo, lo que se basó es que, ahora, en lugar de tener una pieza de Lego de 2 partes, con la frecuencia y el tiempo, tenía una pieza de Lego de 3 partes, donde la primera era
la frecuencia normal, la base, la que está, por ejemplo, en este caso es el punto, es esta, y tenía una frecuencia que la precedía, es decir, una conexión, una relación. No quiere decir que esto hacía una relación a base de datos, simplemente hacía una relación directamente entre este mismo registro. En un único registro, en una misma fila de base de datos, venía la frecuencia base y la conexión con la siguiente frecuencia y el tiempo que tardaba de llegar de esa frecuencia a la otra. Y lo mismo aquí. Aquí, por ejemplo, vemos que la frecuencia esta rosa va a esta otra frecuencia azul y el lapso de tiempo es 1.2 segundos. Entonces decía, bueno, si estoy hablando de hacer esto, de cómo optimizarlo, entonces tengo que crear no solamente una frecuencia una por una, o sea, por ejemplo, esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta. O sea, no tengo que hacer eso, no, porque así no va a funcionar. Lo que tengo que hacer, en realidad, pensaron, es que cada una de las notas tuviera la relación con todas las demás, que estuviera, bueno, en este caso no, porque lo que queremos es hacer que vaya adelante del tiempo. Por ejemplo, esta con esta, 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 y así todas las que le precedían en el tiempo, ¿no? Esto es lo que trataban de hacer. Entonces, esto era más fácil de detectar porque, fíjense, de hecho aquí pueden ver todos los cuadritos de Lego con los registros, cómo se guardaban, y cuando ya entonces tú querías comprobar una canción desde tu micrófono con una canción almacenada en una base de datos, tú tenías que comparar primero y solamente los primeros dos registros, en un registro las primeras dos partes, que estos empataran con estos. Esa era una búsqueda más sencilla. Y si encontraba ese registro, por ejemplo, el registro entero, que en este caso tenemos el mismo, es la frecuencia inicial, la frecuencia de dirección y el tiempo, aquí la encuentra. Entonces, al hacer ese match, ese primer match, dice que hay una coincidencia. Entonces, lo que se basaba es que si hay una coincidencia, voy a basarme en ese mismo registro para buscar otra coincidencia similar, hacer un algoritmo de detección de dónde están las coincidencias más cercanas y si si habían en relación de 20 segundos la misma coincidencia, los mismos registros, entonces quiere decir que había un match exacto. Pero eso ya tardaba 3, 4 segundos. Y esa es una consulta más rápida. ¿Cuál era la desventaja? Que a nivel de almacenamiento se multiplicaba casi por 10, pero el almacenamiento es rentable. Si una aplicación que pesa, bueno, que maneja una base de datos de 20 teras, lo multiplicas por 200 teras, es costeable, se puede hacer. Entonces, pero lo que no se puede hacer es una consulta que tarde 2 minutos. Es impensable hoy en día. Entonces, esa es una manera, ese es un mecanismo de tolerancia a fallos. Y lo que más me gusta de esta técnica o de este mecanismo y de esta aplicación en particular es que este mecanismo lo disfrazaron de aplicación. Básicamente le pusieron un skin y sacaron Shazam. Y no solo funciona este mecanismo como una aplicación enmascarada. No, este mecanismo funciona también para otras herramientas como por ejemplo para YouTube, que cuando tú subes una película hace el mismo match, pero ahora con video, con otra técnica, pero con video, para detectar las coincidencias de audio y video en el mismo tiempo. O sea, este mecanismo se acopla a YouTube también para manejar el tema del copyright y que no subas tu contenido que tú no tienes derecho. Sí, lo que se le conoce como el famoso Content ID, que es un sistema que está corriendo atrás y que tú pues, ni siquiera te das cuenta. Si alguna vez llegan a subir un video que tiene contenido con copyright, pues entonces tienes que comprobar que tienes esa legalidad, ¿no? Ese permiso para subir el contenido. Entonces, en el caso de Shazam, el mecanismo está disfrazado como una aplicación en general, porque eso es lo que hace. Nada más machea canciones. Pero en el caso de YouTube, pues YouTube tiene un objetivo principal que es ofrecer video y tiene el mecanismo de tolerancia a fallos, que en este caso es la lentitud de consultas para que sus servidores o servidores no se saturen en estar comprobando el contenido hecho con copyright. Otro, por ejemplo, lo que les explicaba, ya saliéndome un poquito de este ejemplo, otro ejemplo es, por ejemplo, cuando
ustedes están cargando un video. De hecho, yo estaba viendo este video cuando estaba preparando las diapositivas. No tiene mucho. Y aquí, si ustedes le dan clic derecho, van a ver la información de estadísticas. Bueno, no, sí, son estadísticas para NERSC. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que dice. Cuando ustedes están viendo un video, no carga el video completo. Cuando ustedes están viendo el video, primero les da toda la información base, le dice su conexión bueno, su velocidad de conexión, la actividad de red y básicamente como la salud, o cómo se podría llamar, que también estás tú conectándote y obteniendo la información, pero esto se va cargando poco a poco, segundo a segundo. Quiere decir que cada segundo que va pasando está haciendo nuevas peticiones. O sea, quiere decir que todo el video no lo carga de una sola sentada. No lo carga de una sola sentada. Lo que hace es partir la consulta del video completo en miles y miles de consultas para que poco a poco tu video se vaya cargando. Porque si no, pues tardarías mucho de aquí a que cargas todo el video para poder ver el contenido. Y eso no es rentable. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, profe. ¿Todo bien? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. De hecho, la siguiente, de aquí, las siguientes tres son más sencillas y no hay tanta explicación como tal. De hecho, ya casi acabamos, vamos a la mitad. Les digo, porque esto es bastante simple. Luego, deben de haber mecanismos para erradicar la dificultad de conexión. No quiere decir que haya mecanismos de dificultad de conexión, eso no tiene sentido. Es mecanismos para evitar la dificultad de conexión. Ahora, aquí hay diferentes formas y diferentes maneras de operar. Lo más común es que sean, mecanismos o técnicas automatizadas, que quiere decir que corren en paralelo, que corren en segundo plano, que tú no las ves, para mejorar la experiencia, o técnicas para emparejar datos. ¿Cómo es esto? Cuando tu conexión normalmente está fallando y no puedes emparejar bien la información que te está llegando, o que quieres almacenar, o que quieres consultar, normalmente hay un sistema, un mecanismo de tolerancia a fallos, donde en el caso de YouTube, por ejemplo, tú dejas de manera automática la renderización de tu video, bueno, del que tú estás consultando. Y de esta manera, este mecanismo se basa en que si tú tienes problemas o tienes dificultades para sincronizar la información, no solo sincronizarla para enviarla, sino también para recibirla, en este caso para recibirla. Entonces, automáticamente, el servidor de YouTube te va a asignar una calidad de video para que tú puedas seguir reproduciendo, pero con una menor calidad. Eso es automático, ustedes no lo tienen que seleccionar. Obvio, si seleccionan esta, deshabilitan la detección automática. Otro, por ejemplo, es la sincronización con los respaldos. Por ejemplo, cuando ustedes van a guardar el respaldo de WhatsApp, ¿alguien alguna vez ha visto esta pantalla? O sea, ¿alguna vez le ha aparecido esta pantalla o la han alcanzado a ver? Creo que sí. ¿Sí? Ese es el problema, que si la han visto, y seguramente se van a acordar que ya era muy noche, seguramente ya era de madrugada, se quedaron trabajando, se quedaron, no sé, fueron de fiesta o algo, y pues no pudieron utilizar como tal la aplicación de WhatsApp porque estaba haciendo un respaldo. Lo que sí sucede es que ahí hay un mecanismo para sincronizar la información, es decir, está mandando la información hacia el servidor y lo hace por medio de un mecanismo que detecta la información de su sistema operativo. Ustedes, al crear una aplicación móvil, pueden obtener información del sistema operativo. Entonces, en este caso, WhatsApp lo que hace es detectar las horas inactivas en las que no está trabajando tu teléfono, y no solo trabajando, mejor dicho, las horas en las que tú normalmente no lo usas. Hay una inteligencia artificial que, bueno, eso es una manera de hacerlo con inteligencia artificial, que detecta pues las horas en las que tú no usas el teléfono y en ese momento hace el respaldo. Otro de los mecanismos, y este sí es como tal un mecanismo, es el modo offline, que sirve para poder seguir utilizando la aplicación sin necesidad de manejarse por internet. Y también pues sirve para emparejar datos cliente-servidor. Ya vimos esto, de hecho muchos de los mecanismos o muchas de las técnicas se parecen, pero al momento de desarrollar, y es por eso que les digo que no tiene sentido verlo como tal, porque al momento de desarrollar
tienes diferentes técnicas para las mismas tecnologías y luego diferentes entre diferentes tecnologías. Entonces, pues ya en el momento de desarrollar con las habilidades que tengan, pues ya se va haciendo lógico cómo hacerlo. O hay una herramienta para hacerlo. En este caso, el modo offline nos permite a nosotros, por ejemplo, descargar contenido y mostrarlo, reproducirlo o almacenarlo para que nosotros podamos utilizar la aplicación sin necesidad de internet. Aquí pueden ver el ejemplo de lo que, bueno, en este caso pongo ejemplos de lo que yo uso normalmente. A mí me gusta mucho Spotify precisamente porque puedo estar escuchando música sin necesidad de internet. Ahora, algo parecido que implementó posteriormente Netflix es el hecho de descargar los videos y poder ver tus series y películas de manera offline. La aplicación sigue funcionando y no necesita enteramente de internet. ¿Pero esto qué implica? Que tú tienes que programar de alguna manera contenido o código de manera nativa, normalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ven que les he explicado que el desarrollo multiplataforma en general permite también como comunicarse con desarrollo nativo. De hecho, ahí en Android Studio pues está este sistema de grado que les permite hacer esa comunicación en general. Y ustedes pueden hacer el almacenamiento interno ya con una combinación de su aplicación general hecha en un sistema multiplataforma o en una herramienta multiplataforma y ya un poco de código nativo para que funcione. Ionic ya lo hace, React Native también lo hace y obviamente si programan nativo, pues lo va a hacer. ¿Y qué más? Bueno, otra cosa es que ustedes también ya vieron, y ya les expliqué el tema de las PWA o las Progressive Web Apps, que básicamente son aplicaciones, bueno, son páginas web normales, pero que tienen esta capacidad de poder darle clic a un botón para que se genere un icono y funcione como si fuera una aplicación descargada de la tienda, pero obviamente nunca entraron a la tienda y este método les permite utilizar la aplicación de manera offline. Yo les di un ejemplo el cuatrimestre pasado de un blog o de un periódico, me parece. Entonces, entras en ese momento, carga la información. Cuando tú le añades al home screen, a la pantalla de inicio, solo se guarda con esa información. Es decir, toma el fragmento de las noticias o el contenido que hayas descargado y te lo almacena en una parte del sistema operativo, en una parte de tu teléfono, y te pone la aplicación móvil funcionando offline. Ese es otro mecanismo. De hecho, las PWAs es como un super mecanismo. Que también, bueno, y hablando de mecanismos internos de una PWA, están los service workers, que pues es lo que hace funcionar esto. ¿Qué más? Hablando de datos y de cómo almacenar la información, están los mecanismos para sincronizar datos entre cliente y servidor. Caray, esta me faltó. Bueno, sí, entonces hablamos de que hay, en este apartado hay 3 tipos. Uno de ellos habla de que tu servidor o tu backend server va a mandar la información en una sola vía, por eso dice one way sync, o sea, sincronización de un camino. Entonces, todo el flujo de datos o toda tu carga, todas tus consultas, todo lo que quieres almacenar, se almacena en el dispositivo móvil. Esa es la más clásica, ¿no? Cuando precisamente en una PWA normalmente hacen esto. Cuando es un blog, un sitio de noticias, algo sencillito, pues utilizan esta técnica. Esto se puede utilizar con una PWA o con cualquier otra herramienta de programación para móviles. Aquí, en un two-way sync, lo que trata es que tanto el servidor va a enviar información a la aplicación móvil y a su base de datos, como de manera inversa. El teléfono va a responder esa información. Por ejemplo, hay una aplicación muy padre que sirve para guardar los ingresos y egresos de tu dinero. Y cuando tú lo estás creando, lo puedes guardar tanto en tu teléfono y subirlo a internet, o si se te fue, no sé, si se te perdió el teléfono, compraste otro nuevo, o no sé, simplemente borraste la aplicación, pues está la información almacenada en el servidor de la empresa
y después cuando la vuelves a descargar, vuelves a tener ese respaldo. Y les digo, esto no solo funciona con móviles, funciona con un montón de aplicaciones. De hecho, esto funciona muy bien con empresas como Steam o Origin, estas empresas que manejan videojuegos. Funciona bastante bien. El hecho de que lo apliquen para móviles no quiere decir que sean características exclusivas. Y por último, el multi-way quiere decir que entre diferentes dispositivos móviles yo puedo, por ejemplo, cargar información, el servidor la va a guardar y en otro dispositivo puedo consultar. Esto ya es un poquito más avanzado, pero es bastante eficiente. Es un poquito caro, sí, hacerlo, o bastante pesadito, pero sí se puede hacer. Si alguien ha utilizado aplicaciones como Evernote, incluso información de YouTube hace también esto muy parecido. Bueno, esa sería otra. Vamos a ver lo último. Aquí creo que me faltó texto, pero pues es obvio, mecanismos de recuperación de conexión. Esto es muy parecido a cuando su teléfono está conectado al Wi-Fi y no tienen una red a la cual conectarse. Su teléfono siempre va a estar intentando conectarse. Obviamente esto gasta más batería, lo mismo pasa con la red de datos móviles. Si no tienen datos, pero aún así tienen habilitada esa opción, va a gastar batería, porque siempre hay un loop infinito o un ciclo infinito que está haciendo el proceso de reconexión y el procesador, al estar realizando procesos, gasta energía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la aplicación de WhatsApp, cuando está restaurando toda la información, pues queda, pues ustedes pueden estar utilizando la aplicación y la restauración pues sí, está restaurando toda la información, pues lleva un proceso, ¿no? Ese proceso lo pueden poner en segundo plano. Si pierden ustedes conexión, normalmente imaginen que, déjenme ver, creo que puedo poner aquí una línea. Perfecto. Ustedes se quedan aquí a la mitad de la restauración. Esto es normalmente cuando ustedes tienen un teléfono que, no sé, descargaron la aplicación. Normalmente es en otro teléfono que ustedes entran a su WhatsApp y les empieza a dar todos los mensajes que tiene desde el último respaldo, ¿no? Y los más recientes. Entonces, se queda, por ejemplo, aquí. Y aquí, de aquí en adelante, pues puedes cerrar la aplicación, puedes volver a abrirla, entonces va a volver a intentar conectarse cada vez, cada segundo, va a intentar hacer una petición al servidor, una consulta para ver si puede seguir descargando el recurso. Ya por último, esto mismo pasa con tiendas, por ejemplo, la Xbox Store, o ¿cómo se llame? O Xbox Live, creo. Con tiendas como Steam, o como, no sé, Epic Games, que ustedes están descargando un juego, la descarga se queda pausada porque tuvieron que apagar la computadora, bueno, en este caso en una computadora, pero en el dispositivo móvil deja de tener conexión a Internet. Entonces el mecanismo que ustedes tienen que implementar o que tendrían que implementar es cuando en el momento que entre Internet, hacer un chequeo, hacer una validación de todo el contenido, de todo el contenido que yo ya tengo con el contenido que me falta. Entonces tienen que hacer una diferencia de datos. Bueno, yo tengo este contenido, entonces a partir de este contenido, ¿terminó? Sí. Si no terminó, lo elimino, lo vuelvo a meter y de ahí en adelante vuelvo a seguir la descarga. Eso básicamente son los mecanismos, son los más importantes. Hay otros tipos de mecanismos más específicos, pero esto yo considero que son los más importantes y son los que marca el programa, así que ya vimos todo, ¿no? Entonces, al final, para la selección de mecanismos, básicamente depende de tu proyecto. Ustedes, al momento de estar programando, van a tener que detectar la complejidad de su aplicación y en base a la complejidad de su aplicación van a tener que aplicar uno de estos mecanismos. Nosotros vamos a procurar estar programando uno de estos, o al menos uno, o varios, si se puede. De hecho, ahorita que lo veo, yo creo que sí, le vamos a hacer, vamos a cumplirle la petición ahí a José, que quería ver SQL con Ionic. Yo creo que sí, para hacer este mecanismo para guardar la información y, pues, no sé, conectarnos al servidor, hacer una reconexión y mandársela. Yo creo que eso vamos a hacer, pero más adelantito. ¿Sale?
Ahorita, pues como quiera, ya acabó el corte. Vamos a empezar a implementar estas herramientas, estos conceptos, ya para el siguiente corte, ¿sale?